Saludos. Vamos a estudiar el tema de las fracciones comunes y fracciones decimales. Vamos con el concepto de fracción. Sé que es toda expresión de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B es diferente de cero. ¿Por qué B es diferente de cero? Porque nunca podemos dividir entre cero. Entonces tenemos que una fracción está formada por dos términos, son numerador y denominador. Aquí tenemos el numerador y el denominador. Esos son los términos de una fracción. El numerador nos indica la parte tomada del entero y el denominador nos indica en cuántas partes se ha dividido el entero. Observen aquí. Aquí yo tengo que este es el entero, esta es la unidad. Bien, ¿en cuántas partes está dividida? Está dividida en 4. Entonces, por eso tengo que el denominador es 4. Ahora, ¿cuánta parte hemos tomado? Que es la parte aquí que está rosada. He tomado una parte. Es lo que llamamos numerador. Pues bien, entonces seguimos con la clasificación de fracciones. Se dividen en dos, fracciones comunes y fracciones decimales. ¿Cuáles son las fracciones comunes? Son aquellas donde el denominador no es la unidad seguida de cero, es decir, no es 1 seguido de ceros. Aquí tenemos algunos ejemplos: un quinto, 3 medios, 3 cuartos. Estas son fracciones comunes. Fracciones decimales son aquellas que el denominador es la unidad seguida de ceros. O sea, aquí tengo un décimo, observen que aquí está el 1 seguido de un 0, que es 10, 3 centésimas, 3 milésimas. Esos son ejemplos de fracciones decimales. Las fracciones comunes y decimales pueden ser propias, iguales a la unidad, e impropias. Fracciones propias son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Esas son las propias. Observen, aquí tengo un quinto, 3 octavos, 3 décimas. Observen ahí que los numeradores son menores que los denominadores. Fracciones propias. También tenemos fracciones iguales a la unidad, que son aquellas que tienen el numerador igual que el denominador. Entonces, como son iguales, cuando se divide es igual a 1, por eso es que dice iguales a la unidad. Ejemplo, observen aquí 5 quintos, 3 tercios, 4 cuartos, 10 décimos. Es decir, esas son fracciones iguales a la unidad. Pero también tenemos fracciones impropias. Son aquellas que el numerador es mayor que el denominador. Estas fracciones son mayores que 1. Cuando estábamos hablando de las propias, esas fracciones son menores que 1. Estas son mayores que 1. Es decir, las fracciones impropias son mayores que la unidad y son aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador. Continuamos con número mixto. Ese es aquel que está formado por un entero y una fracción. Observen, el número mixto tiene un entero y una fracción. Bien, vemos algún ejemplo: 5 enteros, 3 décimos, 2 enteros, 1 tercio, 7 enteros, 1 medio, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque el número mixto está formado por un entero y una fracción. Entonces, vamos ahora con son las fracciones equivalentes. Cuando dos fracciones son equivalentes, dice cuando al realizar la multiplicación cruzada, los resultados obtenidos son iguales. Observen aquí. Aquí dice que 3 cuartos es equivalente a 6 octavos.
Entonces observen, si yo multiplico 3 por 8, 24. 6 por 4, 24 también. Quiere decir que esas fracciones son equivalentes. Vamos a ver cuáles son las propiedades de la equivalencia. Tenemos que la propiedad reflexiva, propiedad simétrica y propiedad transitiva. Y continuamos aquí. Cuando estamos hablando de ecuaciones equivalentes, o sea, yo tengo aquí dos fracciones que son equivalentes. ¿Cómo yo puedo hallar el numerador, un numerador que falta? Por ejemplo, en este caso tengo, observa que tengo aquí 3 quintos igual a, entonces me falta aquí el numerador. ¿Cómo yo puedo hallar ese numerador que falta? Divido este denominador, que es el mayor, lo divido entre el menor, que es 5. Entonces digo, 60 entre 5, 12. 12 por 3, 36. Bien, entonces ya tengo que el numerador que faltaba aquí era el 36. Continuamos aquí con la comparación de fracciones. Cuando hablamos de comparación, de comparar, cuando yo comparo, cuando yo digo, bueno, vamos a ver quién es mayor, quién es menor, quién es más grande, quién es más pequeño, así es una forma de comparar. Entonces, ¿de qué vamos a comparar? Fracciones. Vamos a ver cuál fracción, entre dos fracciones, cuál es mayor, cuál es menor, y así. Pero tenemos que ver, para poder comparar las fracciones, la característica que tengan las fracciones. Ejemplo, iguales denominadores, o igual denominador. Entonces tengo que dos o más fracciones que tienen igual denominador. Es mayor la que tiene mayor numerador, es decir, como los denominadores son iguales, entonces la que tenga mayor numerador, esa es la mayor. En este caso, 7 cuartos. Entonces tenemos que la mayor es 7 cuartos. También tenemos con iguales denominadores. Cuando tienen el mismo numerador, es mayor la que tenga menor denominador. En este caso, la mayor es 5 medios. Aunque se ve contradictorio, lo que sucede es que si tenemos, por ejemplo, una manzana, si usted la divide en 4 pedazos, los pedazos son más pequeños que si la divide en 2. Entonces, por eso que se ve la contradicción entre menor es el denominador, es mayor la fracción. Bien. Cuando tenemos numeradores y denominadores distintos. Entonces, para comparar fracciones que tienen distintos denominadores, entonces, ¿qué? Tenemos que dar estos pasos. Primero, encontrar una fracción equivalente. Tenemos que buscar fracciones equivalentes a las primeras. Entonces, y comparar las fracciones encontradas. ¿Cómo encontramos esas fracciones equivalentes? Buscando el mínimo común múltiplo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo 2 quintos y 3 séptimos. Son fracciones que tienen diferentes numeradores y diferentes denominadores. Busco un denominador común con el mínimo común múltiplo. ¿Cómo yo lo tengo? Multiplicando los dos denominadores. 5 por 7, que es igual a 35. Entonces voy a formar esas dos fracciones equivalentes. Entonces vamos con la primera. Divido, ahora ya que tengo el denominador común, lo divido entre estos denominadores. Vamos con el primero. 35 entre 5 a 7. 7 por 2, 14. Aquí 35 entre 7 a 5 por 3, 15. Entonces observen que se formaron estas dos fracciones equivalentes que tienen ahora el mismo, son equivalentes a estas dos, que tienen
el mismo denominador. Entonces, esta es la mayor. Como esta es la mayor, entonces tenemos que 14/35 es menor que 15/35. Entonces, como se da este caso, entonces 2/5 es menor que 3/7. Para continuar con el tema de las fracciones, vamos a ver primero lo que son los números decimales. Un número decimal está formado por una parte entera y una parte decimal. La parte decimal también recibe el nombre de parte fraccionaria. Entonces observen aquí, tengo 1.25. ¿Cuál es la parte entera? 1. Y la parte decimal, 25. Entonces los decimales también tienen una clasificación. Vemos aquí un esquema de cómo se subdividen los números decimales. Tengo aquí que pueden ser exacto, periódico, no periódico, pero los periódicos pueden ser puro y mixto. Bien, entonces vamos con decimal exacto. Entonces son los que tienen un número finito de decimales. Un ejemplo, aquí tengo 3.789. Ahí observen que ahí terminaron. Estos son los decimales. Ahí tengo 3 cifras decimales. Observen, recuerden que el 3 aquí es el entero y estas 3 cifras son los decimales. Y ahí termina. Entonces por eso es un decimal exacto. Ahora aquí el decimal periódico, es decir, son los que tienen un número infinito de decimales. Eso tiene un número infinito, es decir, que no termina. Y tienen dos formas. Pueden ser puros. Aquí la parte decimal se repite indefinidamente. Y además que comienza en la misma décima. Observen aquí la parte decimal, miren dónde comienza. Es decir, tengo aquí que esta tiene 2 cifras. 14 es el periodo. Pero también tenemos los periódicos mixtos. Es cuando el periodo no comienza en la décima, es decir, no comienza ahí mismo. Observen este ejemplo, es 5.0623, es decir, aquí el periodo es 23, pero 06 no es un periodo. Entonces, es decir, esta cifra no es periódica. Entonces, por eso es que se dice mixto, porque tiene una cifra periódica y una cifra no periódica. Entonces, continuamos aquí con decimal no periódico. Son los que tienen infinitos decimales, pero no se repiten en el mismo orden. Y estos decimales no provienen de fracciones comunes. Vemos este ejemplo aquí. Observen este decimal. Miren de dónde viene, de la raíz de 2. Entonces, ese es infinito, pero observen que los números no se repiten. Es decir, se pueden repetir porque es infinito, pero no en un orden determinado. Es decir, aquí yo tengo esto, no sé qué número sigue. ¿Por qué? Porque no es periódico. También tenemos este número que es el pi, llama pi. Tiene también estas cifras que son infinitas y no se repiten. También el exponencial, que es 2.71, 82, es decir, tampoco se repite. Entonces, esos son decimales no periódicos. Aquí, por ejemplo, aquí se repite alguno, pero miren una característica. Vean de dónde viene esta cifra. De aquí, de este número, que no es una fracción. Entonces, esos son decimales no periódicos. Pues bien, continuamos con la fracción generatriz. La fracción generatriz de un número decimal es la fracción irreductible, es decir, que no se puede simplificar, que da como resultado dicho número decimal. Entonces, por eso le decía anteriormente del tema de los números decimales. ¿Por qué? Porque de los números decimales es que obtenemos la fracción generatriz. Entonces,
que vamos a ver la forma de cómo obtener la generatriz de un decimal, exacto en este caso. Vamos a, por ejemplo, tengo aquí este número, 1.46, y ese es un decimal exacto. Entonces, si vamos allá a la fracción generatriz, te dice que se escribe en el numerador la parte entera y decimal. Es decir, en este caso, ¿qué voy a poner? El número entero y el decimal, pero sí el punto. Y la voy a dividir entre tantos ceros como cifras tenga el decimal. Observen que con el entero y el decimal serían 3 números, pero la parte decimal solamente tiene 2. Entonces lo voy a dividir por 1 seguido de tantos ceros como cifra tenga el decimal. Bien, vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo un ejemplo. Tengo 2.46. Aquí yo tengo este decimal. 2.46. Entonces tenemos la fracción. No voy a poner el punto, lo pongo así y lo pongo 1 seguido de 2 ceros. ¿Por qué? Porque la cifra decimal tiene 2 cifras. Entonces divido entre 100. Al dividir entre 100, tengo que esta es la, si digo mitad de 150, es 100 entre 250 y 246, 123. Y aquí tengo ya la fracción generatriz. Es decir, que la generatriz de 2.46 es 123,50. Bien. Vemos otro ejemplo. Tengo 0.75. Aquí la cifra decimal es 75. Entonces, como tiene dos números, dos cifras, voy a dividir por 1 seguido de 2 ceros, que es el 100. Entonces, aquí ya tengo la fracción formada. En este caso, el 0 no va, no tiene por qué ir. Porque aunque es el entero, pero es 0, no tengo por qué ponerlo aquí. Bien, entonces voy a simplificar. Si yo divido divido entre 5 ambos, tengo que es igual a 15 veinteavos. Y si esto lo divido también entre 5, es igual a 3 cuartos. Entonces, la fracción generatriz es 3 cuartos. Continuamos con el decimal periódico puro. Es decir, cómo obtener la generatriz de un decimal periódico puro. Entonces, para allá la generatriz de un decimal periódico puro se pone como numerador el periodo y como denominador tantos 9 como cifra tenga el periodo. Observen este ejemplo. Si vamos allá a la generatriz de este número, que este es un decimal periódico, el periodo es 23. Entonces voy a poner a 23 como numerador y voy a poner con tantos 9 como cifra tenga el periodo. Como tiene 2 cifras, entonces voy a poner 2 9, que es 99. Pero como esta fracción es irreductible porque 9, 23 y 9, si 23 es un número primo, es que no se puede dividir. Entonces ya esa es la fracción generatriz. Observemos este otro ejemplo. Aquí yo tengo, observen aquí esta parte entera, tengo 8.135 periódicos. Observen ahí que se repite. Bien, entonces para allá la generatriz, este 8 como no es decimal lo dejo aquí fuera, porque la parte decimal es esta. Entonces como tiene, voy a poner el periodo que es 135. Como tiene 3 cifras, entonces son 3 9 que voy a dividir. Al simplificar 135, es decir, si lo divido entre 9, tengo que me da esta cantidad.
a dividir 135 tengo esto. Es decir, lo comienzo a simplificarlo. Lo simplifico, busco tercera y así sucesivamente hasta llegar a 8 enteros, 5,37 avos. Ahora, ¿qué hago con esto? Observen que yo tengo, quiero buscar la fracción generatriz de donde salió ese decimal. Lo que hago entonces, multiplico 37 por 8 y le sumo estos 5 y obtengo 2,64. Bien, ahí está 99, ahí este es un error, debe ser también el mismo 37. Ese 399 no está bien ahí. Ok. Vemos aquí. Observen esta parte. Miren el periodo. El periodo es 0036. Ese es el periodo. Pero aquí la cifra que tiene valor para el numerador es solo 36. Pero a la hora de contar, como son 4 cifras, le voy a poner 4 y 9. Si divido todo eso entre 9, me va a dar 1011. 4,011 avos. 1111, perdón. Bien, continuamos con decimal periódico mixto. ¿Cómo obtengo la generatriz de un decimal periódico mixto? Dice, para obtener la generatriz de un decimal periódico mixto se pone como numerador la parte no periódica seguida de un periodo menos la parte no periódica y se pone como denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifra tenga la parte no periódica. Vamos a interpretar lo que dice esta aplicación aquí. Observen, tengo aquí que ya la generatriz de 0,5677. Observen cuántas cifras periódicas tengo. Yo solamente tengo una cifra periódica que es el 7. Es decir, tengo una cifra periódica que es el 7. ¿Cuántas no periódicas? Tengo 2 cifras no periódicas que es 56. Entonces yo voy a poner como numerador la parte no periódica seguida de un periodo menos la parte no periódica. Esto es en el numerador. En el denominador, como tengo un solo periodo, tengo un 9. Como tengo 2 cifras no periódicas, tengo 2 ceros. Entonces es igual a 900. Al restar esto me da 511 entre 900. No son divisibles, entonces se queda ahí. Aquí en esta tengo, allá la generatriz de 0,355. Observen que yo tengo una cifra periódica y una no periódica. Entonces tengo la no periódica seguida de un periodo menos la no periódica, que es igual a 32. Entonces tengo aquí, como tengo una periódica, tengo 9 y una no periódica, tengo 0. 32 entre 90, que es igual a 16,45 avos, que no puedo hacer nada más. Vamos a ver aquí. 0,644. Tengo una periódica que es 4 y una no periódica que es 6. Entonces aquí voy a poner la no periódica seguida de un periodo, es decir, 6 seguida de 4, menos la no periódica que es 6. Entonces igual a 58 entre 90, simplifico, y es igual a 29,45 avos. Y con esto terminamos.